Bien, hagámoslos. Tomemos nuestras Biblias y ¿por dónde quiero que empiecen? Pasamos a capítulo 5 de Juan y pueden esperar ahí, pero estamos comenzando una nueva serie para trabajar en cómo estudiar la Biblia. Así que eventualmente vamos a llegar a cómo estudiar la Biblia. ¿Cómo miras realmente la palabra de Dios y la interpretas? Y manejarlo de una manera que lo honre, que permita que el significado salga de la página para ti. Un gran desafío cuando se trata de la palabra de Dios es dejar que el significado salga de la página en lugar de tomar sus ideas y empujarlas a la página y decir lo que significa para usted. Es necesario que se nos diga lo que significa para Dios y lo que Él habló. Y entonces hay algunas reglas y algunas pautas y un sistema de interpretación que funciona como barandillas para mantenernos adentro. Y vamos a llegar al cómo estudiar la Biblia. Pero con lo que quiero realmente comenzar es con el corazón del estudio de la Biblia. El corazón en vez de el cómo. Uno es importante como el otro. Pero sin el corazón correcto, nosotros podremos estar en muchos problemas. Entonces, siendo la persona adecuada, es de lo que estamos hablando. Puedes tener las reglas correctas para interpretar la Biblia, pero tenemos que ser la clase de persona correcta para aplicar esas reglas, ¿verdad? Puedes tener las reglas correctas para interpretar las escrituras, pero si no eres enseñable, vas a tener un problema. Si no estás luchando en contra de tu pecado y tienes las reglas correctas, habrán desafíos. Si no estás amando a los demás, pero tienes las reglas correctas para interpretar las escrituras, ¿de qué te sirve? Por lo tanto, tener el corazón correcto al acercarse a la palabra de Dios es tan importante, si no más importante, que tener las reglas correctas y cómo interpretar la palabra de Dios. Pastoralmente hablando, puedo decirles que preferiría pastorear a una mujer, a una hija, a las mujeres de la iglesia, que tienen el corazón recto ante la palabra de Dios. Pero si no, todas las reglas correctas no serán de beneficio. Prefiero moldear, dirigir y alentar a una mujer que realmente aguda a la palabra, pero si no se le puede decir nada, no se le puede enseñar. Entonces en esto es lo que nos vamos a centrar, siendo la persona correcta para interpretar las escrituras en vez de cómo saber, cómo leerlas. Y supongo que hay muchas maneras que de las que podemos hablar en ese tema. Pero quiero decirles, imagínense en este escenario que se levantan en la mañana, van a agarrarse su tacita de café y se van al lugar donde usualmente van y abren la Biblia. Yo quiero llegar hoy al corazón del estudio de la Biblia con esta pregunta. Abre su Biblia y se imagina a Dios diciendo, buenos días, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás haciendo esto? Si su hijo le dijo mientras leía su Biblia, o su esposo le dijo, o si en el descanso, en el almuerzo, o en el trabajo, está en el descanso y está leyendo su Biblia y un compañero de trabajo o de clase le dice mientras la lee, ¿por qué está leyendo la Biblia? Quiero llegar a la persona correcta por preguntando esta palabra, ¿entienden? Tu respuesta a esta pregunta realmente te ayudará a discernir en qué condición te encuentras ante la palabra como creyente. Así que puedes venir a la palabra de Dios por muchas razones diferentes, innumerables razones y motivos. Puedes venir a la palabra porque tienes que preparar un devocional familiar. Los pastores vienen a la Biblia porque tienen que armar un sermón. Tal vez alguien te hizo una pregunta teológica realmente desafiante y estás llegando a la Biblia porque solo tienes que obtener la respuesta. Nada de eso es malo en sí mismo,
Pero esas no son las razones más profundas, amplias y fundamentales por la cual vienes a leer la Biblia. Así que voy a dar 4 respuestas a la pregunta: ¿por qué he venido ante ti, Dios, con mi Biblia abierta? ¿Por qué he venido a ti, Dios? ¿Por qué estoy leyendo mi Biblia? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y les voy a dar 4 respuestas esta noche. Probablemente vamos a ir a repasar la primera y la segunda. Entonces, bien, les daré las 4 respuestas y luego las cubriremos en las próximas semanas. ¿Por qué he venido a ti, Dios, con tu palabra abierta? Porque estoy enfocado en Dios. Porque estoy preocupada por el pecado. Estoy consumida por el Evangelio y estoy decidida a obedecerte. Estoy enfocada en Dios. Por eso estoy aquí, Dios, porque estoy enfocada en ti. Y estoy aquí porque estoy preocupada por mi pecado y estoy consumiendo por el Evangelio y estoy decidiendo obedecerte a ti. Por eso estoy aquí. ¿Ves cómo puedes llegar a la clase de persona que eres? Solo por responder a esta pregunta. Número 1. ¿Por qué he venido ante ti en oración, Dios, con tu palabra abierta? Porque estoy enfocada en Dios, número 1. Esa es la respuesta corta. Déjame darte una respuesta más larga. La Biblia, ante todo, es revelación, y no me refiero al libro de Apocalipsis. Quiero decir que la Biblia es la revelación de un ser, y ese ser es Dios. La Biblia revela una persona con D mayúscula. 3 personas en una. Bien, si Dios ha revelado a sí mismo más claramente en esas páginas, y la respuesta y la pregunta de ¿por qué? Cuando Dios dice ¿por qué estás aquí? Es porque Dios, aquí es a donde tú te has revelado a mí y quiero conocerte. Quiero conocerte, quiero acercarme a ti en tu palabra. Simplemente me acerco a ti para estudiarte, para conocerte. La palabra de Dios revela al Dios de la palabra. La palabra de Dios revela al Dios de la palabra. Pero en realidad se necesita una disciplina intencional y de oración para interactuar con la palabra de Dios y que eso suceda. Porque puedes venir a la palabra de Dios y leerla y cerrarla y piensas, espera, ¿qué acabo de hacer? Dios, ¿a dónde estabas? ¿A dónde estaba yo? ¿Alguna vez has hecho eso? Así que en realidad requiere enfoque. Se necesita disciplina espiritual para poder decir, no, espera, yo sé por qué estoy aquí. Estoy aquí porque aquí es donde tú te has revelado aquí para conocerte, ¿verdad? Y como dije, puedes llegar a la palabra de Dios y puedes perderte al Dios de la palabra. Probablemente lo he hecho más veces de las veces que he contado, porque tienes que tener mucha disciplina para esto. En Juan capítulo 5, ahí es donde quiero que estés. Jesús trató con un liderazgo religioso de Israel que realmente hizo esto. Llegaron a la palabra de Dios y se perdieron lo que estaba revelado. Juan capítulo 5, versículo 39. Creo que Pastor repasó esto hace 10 años cuando estuvimos en Juan 5. No le digas que dije eso. Ahorita me acuerdo que necesitaba grabar. ¿Lo tienes? ¿A dónde está eso? Buen trabajo. Estoy muy agradecido por ti. Juan 5, mira el versículo 39. Jesús le dice a los judíos y a los líderes religiosos, escudriñen las escrituras, porque piensas que en ellos tienes vida eterna. ¿Qué dice? ¿Son esas escrituras las que qué? Dan testimonio de mí. Y no quieres venir a mí para que tengas vida. Dices que vienes a la palabra de Dios porque quieres vida, pero el trato es que están escritas para revelarme y yo soy el que da la vida. Baja al verso 45. No pienses que te acusaré ante el Padre. El que te acusa es Moisés, en quien ha puesto tu esperanza. Así que tú pones tu esperanza en la ley, en el Pentateuco, porque si creyeran a Moisés, me creyeran a mí. Jesús dice, ¿por qué? Porque Moisés, ¿qué? Escribió
Moisés está revelando quién es ese Jesucristo que vendrá, pero no creíste en sus escritos, entonces ¿cómo vas a creer mis palabras? Así que Jesús trató con todo un liderazgo religioso que usaban la palabra de Dios, lo tenían en el templo, lo tenían en las sinagogas y se perdían de aquellas escrituras que lo revelaban. No es como dije, puedes venir a la palabra de Dios para preparar un sermón, puedes venir a la palabra para un devocional familiar, también para ganar un debate teológico, o solo para checar una cajita por si alguien te pregunta si leíste la Biblia y solo querías decir que sí la leí. Puedes venir a la palabra de Dios simplemente porque te lo van a preguntar, pero tú necesitas una razón y un corazón que venga en la palabra de Dios con una razón mucho más grande, más fundamental y mejor que todos esos. Mira, los pastores deberían de venir a la palabra de Dios para armar un sermón, pero eso no debería de ser la prioridad o la única razón. Déjenme ilustrarle esto con una historia de 2 hijas. Solo escucha. Una historia de 2 hijas. Un padre es un soldado y tiene 2 hijas y tiene que irse a la guerra. Entonces lo que planea hacer mientras está en la guerra, lejos de sus hijas, no puede estar con ellas. Así que escribe cartas a sus 2 preciosas hijas que están en casa. Y en la mente del padre, mientras hace eso, sabe que lo mejor que sus hijas pueden tener de él mientras está afuera es tener sus palabras. ¿Entienden eso? Así que busque revelar todo lo que pueda sobre sí mismo a través de sus palabras, a través de las cartas que escribe a sus 2 hijas. Después de la guerra, el padre regresa a casa y se reúne con sus hijas y le dice a la primera hija: cariña, ¿leíste mis cartas? Y ella dice: sí lo hice, papá. De hecho, ¿sabías que cuando escribes de forma narrativa el 90% del tiempo, con solo un 10% didáctico o exhortivo? ¿Sabías eso, papá? Y en realidad, cuando escribes 75% del tiempo en el presente. Es como si quisieras que estuviera ahí en la historia. Y quieres poner una lista de adjetivos y así es como escribes. Entonces sí, yo las he leído. Ella entendió las palabras de su padre en esas cartas. Ella interactuó con las palabras de su padre, pero ella se le pasó lo que quería decirle su padre. Ese no es el enfoque primordial por qué las escribió. Ella puso atención a su palabra, pero se las perdió por completo. Entonces ella le pregunta a su segunda hija y le dice: ¿leíste mis palabras, cariño? Derramé mi corazón a ti en esas palabras. Y la segunda hija le respondió y le dijo: una vez a la semana dejo que otro hombre me lea tus cartas. Y él dice: ¿pero leíste mis palabras? Y ella dijo: bueno, ese hombre es realmente bueno leyendo. Y entonces dejé que me leyera. Y le dejé que me leyera una vez a la semana. Señoras, no pueden tener ningún acercamiento a la palabra de Dios que resulte que no interactúen con sus palabras y no la entiendan. ¿Entienden eso? Esa es la primera palabra. Y no solo puedes estar interesado en involucrarte con las palabras cuando simplemente las aplicaré en casa, cuando el pastor Darren le predique una vez a la semana. ¿Entienden eso? Debes venir listo para predicar al pastor Darren. Tienes que tener tu corazón listo para eso. Esas son una de las cosas más importantes que hacemos durante toda la semana, cuando venimos y colectivamente estamos bajo la palabra de Dios y la escuchamos al mismo tiempo. Nos llama a todos a rendir cuentas ante nuestro Dios que amamos y queremos seguir. No estoy menospreciando la predicación de la palabra de Dios, pero esa no puede reemplazar tu propia búsqueda personal de Dios que se reveló a ti, tu hija, a través de sus palabras.
Tienes que ser la clase de persona que viene a la palabra de Dios. Hay algo importante y único cuando en oración limpia el sueño de su ojo, toma un trago de café, abre su Biblia, pones a tus hijos a dormir a la siesta y no tienes idea si tienes 15 minutos o una hora de simplemente le abres tu corazón a tu Padre que te escribió y le dices, quiero reunirme contigo. Esas son tus palabras para mí y quiero conocerte. Necesito conocerte. He venido a la palabra de Dios para encontrarme con Él de la palabra. Por eso estoy aquí. Y por cierto, cuando haces eso y luego los domingos vienes y el pastor se levanta y abre la Biblia, estás pensando, estoy aquí para encontrarme con el Dios de la palabra mientras me predica la palabra de Dios. Por eso estoy aquí. Es lo mismo en podcast, es lo mismo en YouTube, lo que sea que recurras. No quiero desanimarte a escuchar esos buenos podcasts o predicadores o escuchando hombres de Walking Worthy hablar sobre cómo escuchaban a John MacArthur. Yo hice lo mismo. Las primeras cintas que escuché fueron de John MacArthur y yo creo que quiero hacer esto. No estoy dejando al lado nada de eso, pero eso no puede reemplazar tu búsqueda de Dios en su palabra. Entonces, lo que quiero hacer es darles algunos ejemplos, algunos creyentes de las Escrituras que creo que tienen ese tipo de corazón. Así que tal vez pueda robar sus palabras cuando el momento de abrir la Biblia viene. Bien, volvamos a capítulo 32 de Éxodo y veamos a Moisés. Éxodo 33, versículo 15. Esto es justo después del becerro de oro. De hecho, volvemos a Éxodo 33, versículo 3. Te voy a dejar ver algunos. Pásenle, señoritas, hay algunas sillas disponibles. Lugares aquí que puedas intentar encontrar. Les voy a mostrar algunas palabras aterradoras que Dios le dice a Moisés. Versículo 3. Dios dice, esto es después del becerro de oro. Así que no es un buen día para Israel. En versículo 3, Dios dice, sube la tierra que maná leche y miel, porque no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, para que no te consuma en el camino. No voy a ir con ustedes porque estarán muertos. Esas son las palabras aterradoras cuando Dios dice, no voy a ir contigo. Es triste. Entonces, ¿qué dice Moisés en su respuesta? Versículo 15. Entonces Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. De hecho, ¿cómo se puede saber entonces que he hallado gracia ante ti, Dios, yo y tu pueblo? No es porque tú vienes con nosotros para que nosotros y tu pueblo podamos ser distinguidos de los demás pueblos sobre la faz de la tierra. ¿Qué hizo Dios a Moisés y a Israel diferentes de los cananeos y fariseos? Tenían Dios. Dios estaba en medio de ellos. Y él dice, ni siquiera quiero dar un paso más en el desierto a menos que tú vayas con nosotros. ¿Ves ese corazón? Mira el versículo 18. Así que Moisés ora, te ruego, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Por cierto, esas son palabras realmente buenas para abrir tu Biblia. Dios, muéstrame tu gloria. Muéstrame lo pesado e impresionante que eres. Eso es lo que significa la gloria. Majestuosidad, esplendor, simplemente impresionante. Así que eso es lo que hizo Dios. Mira capítulo 34, versículo 6. Entonces el Señor pasó delante de él y predicó un sermón a Moisés mientras pasaba. Clamó, Yahweh, Yahweh, Dios, compasivo, clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Soy el Dios que sigue amando la bondad para miles. La idea ahí mismo en hebreo es la milésima generación. Sigo amando la bondad hasta la milésima generación. Así que pones a un lado hasta la milésima generación.
simplemente derramó amor de ese pacto sobre esas personas. Eso es lo que hago. Soy el Dios que perdona la iniquidad, versículo 7, la transgresión y el pecado. Que Él no dejará impunes a los culpables, hasta la tercera y a la cuarta generación. Por eso es el otro lado de la balanza. Eso es lo que Dios hace. Sabemos que Él no hace esto. Está diciendo que Él hasta las terceras y cuartas generaciones perdonará. Él dijo, yo haré responsables a los pecadores, pero está poniendo el acento en lo misericordioso que es. Eso es lo que Dios hace. Moisés clamó y le dijo, muéstrame quién eres. Y Dios lo libró. Revisa todas esas descripciones de cómo dice que es. Se reveló a Moisés. Es bueno robar las palabras de Moisés y abrir tu Biblia y decir, no quiero dar un paso más sin ti. Y esas palabras son las mejores que puedo tener de ti, sí, de ti hasta que regreses. Quiero conocerte. Bien, hay que ir al salmista, a ver al salmista. Ve a Salmo 42, 1. Esto es tan dulce. Salmo 42, y tú lo sabes, como el ciervo jadea por el agua, así te anhela mi alma. Este es el mascul de los hijos de Coré. ¿Recuerdan esa historia de Números 26? ¿Qué le pasó a Coré? El juicio fue enterrado, ¿verdad? Esos son los hijos de este tipo. Así que cuando Moisés gritó y dijo, aléjate de esta tienda, evidentemente habían algunos hijos que lo hicieron. Se alejaron de su patriarca y se fueron. Y el resto de ellos fueron consumidos. Y esos hijos de Coré se mantienen orgullosos como los que no son con orgulloso a sí mismos, sino con confianza ante Dios. Mira lo que dijeron. Como el ciervo suspira por los arroyos de agua, así mi alma suspira por ti, oh Dios. ¿Por qué vienes a la palabra de Dios? Hay algunas palabras para ti ahí mismo. Alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré a comparecer ante Dios? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Cuándo voy a volver a leer mi Biblia? ¿Cuándo voy a hacer eso? Versículo 5. Puedes pastorear tu propio corazón. ¿Por qué estás aturbada dentro de mí, mi alma? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido así sobre una situación? ¿O ni puedes saber por qué te sientes tan desanimado? Y te dices de ti mismo lo que tienes que hacer. ¿Por qué estás tan desesperada en mi alma? ¿Por qué estás perturbado dentro de mí? Espera en el Señor. Lo alabaré por la salvación de su presencia. Es bueno decir, Dios, estoy aquí y te esperaré mientras leo para poner mi alma en el lugar más estable. Esos son los hijos de Coré, Salmo 63. David, un salmo de David, dice, Salmo 63. Cuando él estaba en el desierto de Judá. Oh Dios, son casi exactamente las mismas palabras. Oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con mi ánico. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Ahora dice que eso sucede en una tierra seca y cansada sin agua. Así que Dios tiene en el desierto y agudizó su apetito por Dios. Eso es por eso Dios nos pone en muchas pruebas. Por eso nos pone en el desierto a veces, para que tu apetito por Él se acentúe. Así que te das cuenta cuánto más lo necesitas realmente porque te sientes un poco seco. Está bien venir a la Biblia delante de Dios y decir, me siento seco, me siento muerto, estoy desesperado, hace mucho frío. Dios, ¿soy salvo? Me siento tan distante de ti, ¿podrías acercarte a mí? Tengo sed de ti. Versículo 6. Te recuerdo en mi cama.
Medito en ti en las vigilias nocturnas. Despierta en medio de la noche, no puedes dormir. Toma tu Biblia, no la tuya. No te desplaces. Toma tu Biblia. Te recuerdo, mi alma se aferra a ti. Versículo 8, tu diestra me sostiene. Buenas razones para venir a la palabra de Dios. Parece que Dios esperará a alguien más que le habla de Dios. No puede esperar. Él va a Él. No, tú lo tienes que hacer tú mismo. No está mal escuchar podcasts o sermones. Lo estoy diciendo una vez más. Pero si ese es todo lo que haces y eso es todo lo que escuchas, significa que tienes que crecer. Tienes que cambiar. Asaf dijo lo mismo en Salmo 73. Mira esto. Asaf estaba tan abrumado por pensamientos erróneos sobre los malvados y su prosperidad. Vio prosperar a los malvados. Estaba a punto de apostatar y estaba en una posición de actitud equivocada que incluso iba a llevar a otros por el mal camino. Y finalmente todo tuvo sentido en versículo 17. Incluso en versículo 16, cuando pensaba saber todo, me angustiaba. ¿Hasta cuándo? Entré en el santuario de Dios. Entonces todo se me aclaró. ¿Y quién estaba en el santuario de Dios? Dios. Se acercó a Dios. Ahora mira en versículo 25. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. ¿Quieres tener una buena respuesta a esta pregunta? ¿Por qué estoy aquí, Dios? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y en la tierra además de ti, no quiero nada más. De hecho, incluso puede decir que en la siguiente línea, versículos 26, mi carne y mi corazón no son confiables. Pueden fallarán hoy, pero Dios, tú eres la roca de mi corazón y mi porción para siempre. Puedes decirle esas cosas a Dios. Yo soy débil, me desmoronaré, me desapareceré, pero te necesito. En versículo 27, tan cual peligroso es estar lejos de Dios. No quieres estar lejos de Dios, especialmente en incredulidad. Versículo 28, pero cuanto a mí, la carencia de Dios es mi bien. ¿Por qué estás aquí ante tu palabra, ante tu Biblia, abierta en oración a Dios? La cercanía a Dios es mi bien. En el Señor yo he puesto mi refugio. Puedes expresarle esas palabras a Dios. Ve al Nuevo Testamento, a capítulo 6 de Juan, y vemos a Pedro haciéndolo. Juan 6, versículo 66. ¿Sabes lo que pasa? Los discípulos, muchas de las personas que afirmaban ser discípulos de Jesús, los que seguían hasta el capítulo 6 de Juan, y las cosas que él decía eran demasiado difíciles para ellos. Y como resultado, versículo 66, muchos de los discípulos de Jesús se fueron y no andaban con él. Entonces Jesús se volvió a los 12 y les dijo, ¿también vosotros quieres ir? Simón Pedro respondió, versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y hemos creído y llegado a saber que eres el Santo de Dios, el Hijo de Dios. ¿Por qué estás aquí? No tengo otro lugar donde ir. No hay nadie más donde quiera acudir. Tus palabras son vida para mí. Entonces Pedro dijo, ¿qué pasa con Pablo? Vaya a Filipenses capítulo 3. Por cierto, hay alrededor de 1000 pasajes como este a lo largo de la Biblia. Solo te voy a dar 37 de ellos. Estoy bromeando, no es tan grande. Pero quiero que estés convencido de esto. Quiero que veas ese tipo de corazón en el creyente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Filipenses 3. Pablo dice en esto, versículo 7. Filipenses 3, versículo 7. Cualquiera que sean las cosas que me han ganado, las he contado como pérdida por causa de Cristo. Solo habló de su vida antes de Cristo, sin Cristo. Era un hombre religioso, era un fariseo, tenía una vida sin Jesús. Todo lo consideró como pérdida por Cristo. Y luego vuelve aún más grande y más extremo que eso. Versículo 8, más que eso. ¿Contó qué? Todas las cosas.
lo que se le ocurre en tu vida, considero todo como pérdida debido al valor incomparable de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Considero el matrimonio en perdido, considero al Padre perdida. Cualquier cosa preciosa en tu vida, yo lo considero pérdida. No significa que no sea importante, no significa que no esté mal perseguirlo, pero Él sabe cuán más superior es Jesús sobre todas esas cosas. Porque puedes perder todas estas cosas y tener Cristo, y vas a estar bien. Si ganas todas estas otras cosas, pero no tienes a Cristo, lo has perdido todo, dijo Jesús. Es por Él que he sufrido la pérdida de todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Por qué estoy aquí ante tu palabra? Porque quiero ganar a Cristo. No como ser salvo de nuevo, sino que obtener mayores aprensiones de Él. Quiero ser hallado en Él. No tener justicia propia, que es la de la ley, sino esa justicia que es por medio de la fe en Cristo. La justicia que es de Dios sobre la fe, para que lo pueda conocerlo. ¿Ves ahí? Conocer a Dios. Por eso estás viniendo a la palabra de Dios. Así que disfruta buenos podcasts, disfruta los sermones de otros, pero no dejes que desplacen tu propia búsqueda a Dios en sus palabras. Deja que esas palabras de esos escritores de las Escrituras se conviertan en tus palabras mientras te acercas a Dios. Mira a María y a Marta en Lucas capítulo 10, versículo 38. Conoces muy bien la historia. Lucas 10, 38 al 42. Mientras viajaban, entró en una aldea. Jesús lo hizo. Y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y ella tenía una hermana llamada María, que también era... ¿Dónde estaba María? Sentados a los pies del Señor escuchando su palabra. Ahí está. Pero Marta, versículo 40, estaba distraída con sus preparativos. Y se acercó Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para hacer todos los preparativos? Entonces dile que me ayude. Pero el Señor respondió: Marta, Marta, estás preocupada y preocupada por tantas cosas, pero solo una cosa es necesaria, porque María ha elegido la parte buena que no le será quitada. María no era de las que intentaban deslizar una pequeña dosis de Jesús en los márgenes de su frenética y ocupada vida siguiendo a Jesús. Ella no estaba tratando de encajar a Jesús. Ella simplemente se detuvo, se sentó a los pies de Él y lo escuchó. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes detener tu frenético? Mamá y crianza de los hijas y de ser esposa y todas las cosas que haces, y solo parar y sentarte a sus pies. Dice Jesús, versículo 42, solo hay una cosa que es necesaria, y es eso. Y Él lo llama de otra manera. Es de que ella eligió la parte buena, la parte que es necesaria y la buena. Y le dice a Marta: no voy a dejar que le quites eso. Esto es correcto para que ella haga. ¿Ves eso? No son... Jesús guardó su persecución de... Entonces, como Moisés, si quieres ver tu Salvador en toda tu gloria, abre tu Biblia. Como David, si tu alma suspira por el Salvador, hijos de Coré, tu alma suspira por él. ¿Satisfaces tu sed abriendo la Biblia? Como Asaf, si sabes que la cercanía de tu Salvador a ti es tu único bien, te estás acercando a la palabra de Dios para encontrarte con ese Dios de la palabra. O como Pedro, no puede ser su decido con otros discípulos para escucharlo a Él. O puedes, como Marta, dejar todo lo ocupado de tu vida y sentarte a los pies de Él. O como Pablo, si conocer a tu Salvador es mejor que cualquier otro juego, lo demuestras viendo tu palabra y encontrándolo a Él. Si eres ese tipo de mujer, o estás convirtiéndote en esa clase de mujer, o sea, si quieres ser esa clase de mujer, alabado sea Él. Y hagas lo que hagas de ese tipo de relación con Cristo, tienes muchas posibilidades
de que eso sea bendecido y útil para Dios entre las personas. Imagínase a ese tipo de mujer entrando a su familia, saludando a su esposo, cuidando a sus hijos, disciplinando a sus hijos. Ese tipo de mujer que se encuentra con Dios en su palabra. Imagínate ser ese tipo de mujer con tus compañeros de cuarto, o ese empleado en tu trabajo, o ese sirviente en Cornerstone. Hagas lo que hagas, sea cual sea la vida en la que te encuentres, existe la posibilidad de que traigas la profundidad de esa relación con la persona con la que estés hablando. Existe la posibilidad de que le brindes la esperanza que has encontrado, o que le traigas el enfoque de Dios, el centrado de Dios que tú has encontrado. Tienes la oportunidad de llevarlo. Mira, escucha, no es una garantía. Has leído la Biblia, pasó un tiempo increíble. Y luego, con quiera que se haya interpuesto a tu camino, no es una garantía que no pecarás, pero sí es algo que le puedes ofrecer a otra persona. Imagínate no ser esa clase de mujer. Y luego tratando de cuidar a tus hijos, a saludar a tu esposo, a entrar al ministerio. Te diré que lo que sucede en esas situaciones es que le dejas pasar porque estás vacía. Estás empobrecida. Empobreciste tu alma, tu muerte. Así que hay una gran oportunidad aquí. Aquí es donde comenzamos. ¿Quieres interpretar la Biblia con precisión? ¿A quién le importa si tienes todas las reglas, pero no eres esto, verdad? ¿Entiendes eso? Reúnese con el Dios de la palabra, en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué he venido a ti ante el Señor con mi palabra abierta? Porque, número 1, estoy enfocada en Dios. He venido a la palabra de Dios para encontrarme con el Dios de la palabra. Ese es el número 1, eso es fundamental. Conocemos número 2. Comenzaremos número 2. ¿Por qué estoy aquí? Y por cierto, hay probablemente 40 buenas respuestas para esto, pero solo voy a dar 4. Número 2. ¿Por qué? Porque yo me preocupo del pecado. Estoy preocupada por mi pecado. ¿Cuál es la mayor amenaza contra su búsqueda de Jesucristo en la palabra de Dios? No es el pecado de tu esposo, no es el pecado de tus hijos, no es el pecado de tu compañero de cuarto, no es el pecado de tu jefe, no es el pecado de tu maestro, no es el pecado de tu iglesia. Tu mayor amenaza contra tus búsquedas de Jesús es tu propio pecado. Es el pecado entre nosotros. Mire Isaías 59, versículo 1. Le mostraré este principio. Es un principio que podemos extraer para lo que Dios le dice a Israel, a lo que Isaías le dice a Israel. Y es una verdad, es un principio sobre el pecado, la naturaleza del pecado. Eso es lo que hace el pecado. Así que Israel está sintiendo en este punto, mientras Isaías está escribiendo, sienten que, ¿sabes qué? Dios, parece que estamos fuera del alcance de Dios. Es como si su mano o su brazo no fuera suficientemente largo para agarrarnos. Él está allá, nosotros acá y no puede venir. Es como su oído no puede captar no nos puede escuchar y estamos lejos. Dice aquí, versículo 1:59, la mano de Yahweh no es tan corta que no pueda salvar. Tampoco su oído es tan corto que no pueda oír. ¿Qué pasa? Tus iniquidades han hecho una separación entre tú y Dios, y tus pecados han escondido de ti su rostro para que no te escuche. Es el principio lo que hace el pecado. Pecado no confesado, pecado que no se resuelve en tu vida. Dios se va a alejar de tu pecado porque está ofendido por él si no está tratado con el evangelio. Vamos a llegar al evangelio consumido. Entonces el principio del pecado es que puede guardarte y alejarte de Dios. Lo hará cada vez. Ese es el principio.
Mira Salmo 119. Versos muy familiares. Salmo 119, versículos 9, 10 y 11. Versículo 9 lo saben, ¿verdad? ¿Cómo puede un joven mantener puro su camino? Bueno, guardándolo de acuerdo con tu palabra. Me encanta el versículo 10. En el versículo 10 siempre se omite. Cuando estaba en la universidad y cuando me salí por primera vez, pasé por Navigator, sistema de memoria temática, el Ministerio de Navegantes, el Ministerio del Campus. Y tenían Salmo 119, 9 y 11. Y el 10 siempre lo saltaban. Mira el versículo, mira esto, es tan genial. ¿Cómo puede un joven mantener puro su camino, guardando de acuerdo a su palabra? Con todo mi corazón he buscado. ¿Quién? Tú, una persona, te he buscado. Declarando paralela que significa algo similar a esto. Versículo 10. No me dejes que me aleje de ti. Con todo mi corazón te busco. Entonces no me dejes alejarte de ti. Pero eso no es lo que dice. No me dejes que me desvíe tus mandamientos. Porque esto es acerca de su palabra. Versículo 11. Tu palabra la he guardado en mi corazón para que no peque en contra de ti. Entonces, ¿qué le puede decir a Dios cuando tienes tu palabra abierta? ¿Por qué? Estoy aquí porque quiero atesorar tu palabra en mi corazón para que no peque en contra de ti. Porque esto hace que me aleje de mi relación contigo. Así que el mayor estudio de la palabra de Dios, tu mayor motivo para llegar a la palabra, es encontrar al Dios que se revela en ella. Pero debes conocer la naturaleza del pecado y debes conocer la forma en la que el pecado trataría de arruinar esa relación. Llegará un día que ya no tendrás que preocuparte por eso. ¿Cuándo es ese día? Cielo. O si regresa. Pero hasta entonces, eso es algo de lo que debes preocuparte cuando leas tu Biblia. Debo conocer la naturaleza de mi pecado. Debo saber cómo funciona. Debo saber la forma en la que el pecado obraría en contra de mis afectos para enfriar mi amor, mis afectos y mi obediencia. ¿Te imaginas a nuestros militares solo trabajando en maniobras y cosas así, pero nunca estudiando y descubriendo quién es nuestro enemigo? Ese es un ejército empobrecido. Ese es un ejército que está en desventaja. Para la mujer creyente que no mira al enemigo, que está en su propio corazón y capta la perspectiva de la Biblia sobre él, es de una mujer que está luchando desde una desventaja. Necesitas venir a la palabra de Dios para ver cómo está el pecado en tu corazón. Una última cosa y luego terminamos aquí. Y les daré algo de tiempo para preguntas o algo de enseñanza después aquí. Solo te daré 3 perspectivas para que entiendas quién eres en Cristo. Vamos a hablar de la forma de que habló Pablo ante Cristo. Este era Cristo antes de que estuviera en tu vida. La Biblia diría que estás muerto en tus delitos y pecados. Estás muerto, no hay vida. No hay vida espiritual, estás vivo pero estás muerto. Eres injusto, no hay nada bueno en ti. No hay nadie que sea bueno. No hay nadie que haga el bien, ni siquiera uno. De hecho, en conjunto hemos vuelto inútiles. Esa condición en la que te encuentres podríamos decir que es una condición pura en pecado. No estás mezclado en pecado. Eso es todo lo que eres, un pecador. No eres más un pecador. Está bien. Hay que ver quién serías cuando estás con Cristo. Eso era antes de Cristo. Ahora vamos a ver quién vas a ser en Cristo. También tampoco no es esta mezcla, pero no es una mezclada en santidad y justicia. No hay más pecado que mora en ti,
porque has sido separado de cuerpo de pecado. Y así tú en el cielo serás esta otra criatura sin mezcla, así asombroso, que no haya una mancha de pecado en ninguna parte de ti. Solo tendré pensamientos, palabras, actitudes, motivos, acciones, deseos santos. Todas sus relaciones serán puras hasta el final, ¿verdad? Así que eso es lo que serás en Cristo. Antes de Cristo serás sin pecado, pero sin Cristo eres pecado. Eres mixto. Eres una nueva criatura en Cristo. Pero eso no significa que estés en el cielo. Tu nuevo estado de criatura es uno donde Dios te ha dado el Espíritu. A través del nuevo nacimiento, Él se ha agregado a ti, Él mora en ti, su palabra mora ricamente en vosotros. ¿De acuerdo? Nada más sucedió antes. Nunca tuviste a Cristo, nunca tuviste tu Espíritu, la palabra de Dios, pero ahora ya tienes esto y ahora ya tienes deseos nuevos, pero todavía tienes este cuerpo de pecado. Eres una criatura mixta. No eres lo que solías ser. Es lo que Pablo dice, ¿verdad? Cuento todo eso como pérdida, solo sabiendo quién es Cristo en este momento. Así que estás mejor, mucho mejor de lo que estabas, y todavía no eres lo que vas a ser. Entonces, en esta condición donde estás mezclado con el pecado, necesitas conocer a este enemigo que está dentro. ¿Por qué sabes? Terminaré con esto. ¿Por qué sabes que tienes un tronco en el ojo? La palabra de Dios nos dice, ¿por qué no te lo dijiste a ti mismo? ¿Por qué Jesús tuvo que decirte eso? Porque el pecado te miente, nunca te dice la verdad. Y por lo tanto, necesitas la perspectiva de la Biblia sobre tus pecados, para que pueda decirte la verdad sobre este enemigo que todavía está dentro. Que tienes todos los recursos contra los que luchar. Dios no te ha dejado colgando sin recursos. Tienes todo lo que necesitas. Obtiene gloria mientras luchas contra Él. Quiere que haya una batalla por ahora. Mira, si tú me hubieras preguntado a mí, yo te hubiera dicho, hay que saltarnos toda esta parte y saltarnos a Cristo. Pero eso le trae gloria a Él. Es un tesoro en vasijas de barro. Y cada vez que decimos no al pecado en el poder del Espíritu, por el poder de la palabra de Dios, Satanás es derrotado un poco más y Dios es glorificado un poco más, y quiere que sea esa gloria que se derribe en nuestra lucha. Muy bien. Tenemos un poco de tiempo y cubriremos más de esto la próxima vez, el 5 de noviembre. Entonces, ¿por qué estoy aquí ante la palabra de Dios? Porque quiero encontrarme con el Dios de la palabra y la palabra de Dios. Y número 2, todavía tengo una cosa realmente peligrosa dentro de mí llamada pecado. Tengo que luchar en contra de esto. Y tengo que saber que esa es la naturaleza del enemigo interior. ¿Y por qué vengo a la Biblia? Porque quiero conocer el Evangelio que me cuenta de la historia, de cómo Dios venció mi pecado. Necesito conocer el corazón y salvador de Dios. Vengo a la palabra de Dios porque he decidido obedecerlo. Y quiero saber cómo es obedecerlo. ¿Preguntas o pensamientos al respecto? ¿Que le quieran preguntar a mi esposa Kim? Digamos que somos salvos recientemente salvos. Si tienes un corazón que funciona bastante bien. Obviamente no hay una respuesta correcta, pero su recomendación es alguien que desea comenzar a leer. ¿Cómo empezarías a leer? Ok, si eres un nuevo creyente y que deseas leer, o estás ayudando a alguien a discipular un nuevo creyente, ¿cuál es un libro que has escuchado
bastante, el Evangelio de Juan. Nosotros nos hemos convertido en post-cristiano, que en realidad necesitamos comenzar en Génesis 1, porque Génesis 1 al 11, mira, para las misiones, esto es lo que hacemos en lugares lejanos. Si quieres entender el mundo que viven, es necesario leer Génesis 1 al 11, porque 11 es la Torre de Babel y explica las naciones y se obtiene una tierra marcada por el pecado del diluvio. Él explica al mundo tal como lo ves. Así que miren, es la palabra de Dios que es provechosa para enseñar. Es muy buena para reprensión, corrección, todo eso. Entonces no importa cómo empieces. Ningún libro de la Biblia es creado igual para el mismo propósito, sino diferente. Por ejemplo, como el libro de Esther. No es tan útil, pero ahí Dios decidió meterlo porque es una inspiración. Son muy buenas opciones. Tienes que conocer la persona, necesitas conocerte a ti mismo, tienes que saber el trasfondo del cristiano, cómo fue enseñado. Juan sería un libro muy bueno si no sabes dónde empezar, o Génesis. ¿Otras preguntas o respuestas? Tendremos más la próxima vez que nos reunamos. Vamos a cantar una vez más. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra y lo que revela sobre ti. Gracias por tu amabilidad con nosotros. Ayúdanos a recordar que es ante todo la revelación tuya, que quieres que te conozcamos. Eres como ese Padre en la ilustración que sabe que lo mejor que podemos tener de ti y de tu Hijo y de tu Espíritu está en esas palabras ahora mismo. Y en esas palabras encontraremos vida. Vida verdadera, vida eterna para nosotros. Y Padre, te pido que renueves nuestros corazones y nuestras mentes más profundo y más amplio motivo fundamental y la razón para venir a tu palabra, para que podamos conocerte a ti y a tu Hijo. Entonces, Padre, por favor, trabaja en nuestros corazones de esta manera única, en cada uno de nosotros, tal como sabes que necesitas hacerlo. Padre, haz lo que solo tú puedes hacer en cada corazón. Si no hemos vivido y no hemos acercado a tu palabra como deberíamos, Padre, ayúdanos para que haya esperanza de que sepamos lo que lo podemos hacer ahora mismo. Hay una buena respuesta y una pregunta de por qué estamos aquí con nuestras palabras abiertas. Oro que no haya ninguna dama que salga de aquí esta noche desanimada, pero realmente tenga esperanza, aunque pueda haber una amonestación que haya llegado. Así que, Padre, estamos ansiosos por ver lo que se desarrollará esa semana a medida de que continuamos y llegamos a tu palabra. Reúnete con nosotros, Señor, cuando hagamos eso. Y luego, Padre, imagina a toda una iglesia haciendo esto de lunes, sábado. Padre, ayúdanos. Padre, haz que en nosotros esta clase de trabajo, eso es lo que queremos, Señor, ser equipados, preparados y hambrientos para tu palabra. Y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.